Saludos amigas y amigos, sean bienvenidos a este su programa Mundo Legal. Una servidora Raiza Castillo, muy agradecida de que estén conmigo de nuevo. En el programa de hoy vamos a continuar una conversación que iniciamos hace unos programas atrás con la abogada Mary Rosado. Y también aprovechando la presencia de Mary Rosado, vamos a hablar de tips, ¿verdad? Ayuditas que le podemos brindar de cómo manejarse dentro de la Corte de Vivienda. Así que quédese aquí en Mundo Legal y regresaremos en un momento. Bueno, aquí estamos de nuevo, aquí en Mundo Legal y con nuestra invitada por el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que de Mary Rosado, abogada conocida dentro y fuera de nuestra comunidad. Bienvenida, Mary, de nuevo aquí a Mundo Legal. Saludos a todos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno tenerte de nuevo aquí con nosotros. La información que nos brindaste el otro día fue una información muy interesante sobre en qué casos y cómo y cuándo se puede designar a un tutor legal para una persona que le necesita. Te agradecemos eso. Sabemos que hablaste de que habían dos tipos de tutores legales, dos tipos de situación, ¿no? Alguna situación un poco más general, que hablaste de un artículo 81 y queremos que hable un poquito más de eso. Y el otro caso que sí nos explicaste más a fondo, que es el caso de un tutor ad litem, donde el tutor legal solamente viene por un solo caso. Sí. Así es, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hoy, Mary, por favor explícanos esa otra situación donde se denomina a un tutor legal de una forma más general. Explícanos un poquito cómo se hace eso. Esos tipos de casos de artículo 81 que Raza está hablando son situaciones que son más difíciles. Por ejemplo, tener un tutor para un caso, el problema está resolvado y así ¿cómo se dice? El poder del tutor se termina. En un caso que estamos hablando de un tutor general, es la situación en donde la persona está tan enferma o no tiene una persona para ayudarlos, que entonces se tiene que traer otra persona, un tutor legal, para ayudar a esa persona. Y el proceso es bien difícil. Por ejemplo, uno tiene que ir a la Corte Suprema para hacer la demanda. Y en Nueva York, la demanda normalmente está hecho por la ciudad. Hay un departamento que se ayudan personas que tienen problemas física o mental, Adult Protective Services. Ellos tienen un grupo de abogados que solamente hacen eso. Bueno. Entonces, para asegurarnos de que todo el mundo entienda el proceso, vamos ahora a dividirlo un poquito, si no te importa. Sí. Entonces, vamos a ver esto que se le llama normalmente artículo 81. Artículo 81, me imagino, se refiere a la ley, al número de ley. Sí, esa es la ley. Entonces, este artículo 81 es un proceso, ¿verdad? Que la persona, es decir, una persona puede hacer a nombre de otra, ¿no es así? Sí. Ok, entonces un caso puede ser, por ejemplo, una hija, ¿verdad? Sí, una hija puede ir, ¿cómo se dice? La esposa. Ok, es decir, uno ha observado a su familiar y sabe que esa persona necesita protección, ¿verdad? Sí. Que no está capacitada, ¿verdad? Sí. Porque en verdad el artículo 81 es para declarar oficialmente a una persona incapacitada. Eso es verdad en unos casos, pero en otros casos la persona necesita un poquito de ayuda, no necesita que la corte diga que está en incapacidad, porque le vamos a decir, cuando la corte declara a una persona incapacidad, eso tiene un montón de
ramificaciones. Sí. Ok, hay consecuencias. Consecuencias muy importantes, porque cuando la corte dice que tú declara que tú eres incapacidad, quiere decir que el poder, todos tus derechos, poder, se lo dan a otra persona para usted. Y la ley está escrita en tratar de proteger la gente, que dar solamente el poder al tutor que se necesita, no dar todo al poder a otra persona. Yo entiendo. En otras palabras, el artículo 81, que es la aplicación para conseguir ayuda para alguien, ¿verdad? Y por ejemplo, es el artículo 81 de Mental Hygiene Law. Sí. El artículo 81 de la ley de salud mental, ¿verdad? Sí. E higiene. Puede usarse de diferentes maneras. Puede ser una aplicación general, ¿no? Donde se quiere declarar a esa persona totalmente incapacitada y en necesidad de una persona que tome decisiones por ella. Sí. Pero lo que tú estás tratando de aclararle es que también puede ser limitado, ¿verdad? Uno puede, a pesar de que es un poder general, uno puede aplicar a un artículo 81 donde uno le pida a la corte que designe a una persona para tomar decisiones, pero solamente en algunos casos, ¿verdad? Sí. Ok, ahora entendemos. Entonces, si usted tiene un familiar que está en necesidad de ayuda en tomar decisiones, tenga cuidado. Si entendemos a Mary, que es una experta en esto, si usted aplica a un artículo 81 para declarar a la persona incapacitada, le van a asignar, ¿no? Sí. Alguien, ya sea un familiar como alguien legal, para que tome todas las decisiones. En la mayoría de los casos eso no es necesario, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, usted puede pedir que se le designe a una persona para tomar decisiones, por ejemplo, en algún asunto legal. Mary, el otro día estábamos conversando de un caso que conocemos ambas, donde por años una persona que está padeciendo de principio de Alzheimer, ¿verdad? Sí. Y se había entendido en la corte que ella estaba en necesidad de alguien que tomara todas las decisiones. Sí. Y Mary vino al caso. ¿Nos puedes dar eso como un ejemplo de lo que estabas hablando anteriormente? Sí, ese caso, la situación es que la señora puede hacer todas sus cosas. Yo estuve como abogada para el juez. En esos tipos de casos, la corte coge bien serio la posición que ellos están, que tienen que declarar una persona incapacidad. El juez manda a una persona, una abogada, que hace entrevistas de la persona y entonces hace un reporte y le dice al juez si es verdad que esa persona necesita un tutor legal. Y en este caso que Raisa está hablando, yo hablé con la señora y la señora podía cocinar, ella tenía un apartamento bien limpio, ella me podía decir más o menos lo que ella quería. Y en ese caso yo le dije absolutamente al juez que la señora no necesitaba un tutor legal para todo. Y yo peleé en la corte el día que nosotros tuvimos el juramento. Le dije al juez que no, esta señora necesitaba ayuda, sí, para buscarle un apartamento. Ella no se quiere, y no voy a decir de todo porque no se puede, pero ella no tiene derechos al apartamento. Pero no tiene la fuerza de buscar un apartamento. Ella tiene el dinero, pero siempre tiene una excusa. Y ya son 10 años que ella ha estado en el apartamento y el dueño quiere el apartamento. La ciudad hizo una aplicación, pero hizo una aplicación al juez demandando para un tutor legal para todo propósito. Yo en ese caso le dije al juez, no, ella más que necesita ayuda, que le busquen un apartamento y el juez me aceptó la recomendación y eso es lo que tenemos, un special guardian
para solamente ese proceso de buscarle a la señora un apartamento, y si coge 6 meses, entonces después de esos meses el tutor tiene que venir a la corte y hacer la aplicación para que se termine el proceso de ser, ¿cómo se dice?, tutor legal para la señora. Las familias deben de tener cuidado, porque algunas veces las familias saben que hay un problema en la casa, que la persona necesita ayuda, pero el familiar no puede hacer cosas. A mí mucha gente me dicen, yo tengo un apartamento pequeño, yo tengo 3 hijos, tengo 10 hijos, no tengo suficiente dinero para ayudar mi familiar. En esos casos, la ciudad va a poner una agencia, y entonces es para la familia que entonces que miren, que estén acerca para ver lo que se está haciendo. En otras palabras, hay que tener cuidado con lo que piden, porque de acuerdo a lo que piden, a pesar de que necesitan la ayuda, tienen que ser bien específicos en el tipo de ayuda que necesitan, ¿verdad? Sí, sí. Porque si piden mucho, le van a dar demasiado, sí. ¿Verdad? Pues la ley está escrita que la ley demanda que uno tiene que usar los menos recursos para quitarle a la persona la libertad. ¿Cómo se dice? El tema es que la persona tenga mucha libertad. En el caso que yo estaba hablando, la señora sabe que ella se le está olvidando las cosas, pero todavía puede hacer la mayoría de las cosas. En ese caso, no se necesita un tutor. Pero tenemos otros casos que la persona no tiene a nadie. Y es ¿cómo se dice? El landlord, el dueño que va a la corte. Nosotros tenemos casos en donde el dueño o un vecino, un neighbor, un vecino va a la corte para que le ayuden a la persona. Alguna gente no pueden pagar la renta, no pueden comprar, no pueden cocinar. A pesar de tener el dinero, ¿verdad? Sí, algunos tienen mucho dinero. Sí. Entonces, tenemos muchas más preguntas, pero por ahora el concepto que acaba de explicar Mary es muy importante, y es que la idea de la ley es limitar lo menos posible la libertad del individuo. Sí. Entonces es muy importante que el pariente, el vecino, el que sea que esté aplicando para un tutor legal para una persona que tiene cierta incapacidad, tenga cuidado de cómo aplicar a la corte. Puede hacerlo en términos limitados para que la persona pueda ejercer las actividades que sí puede ejercer. ¿Okay? La idea es buscarle ayuda legal para las actividades que no puede ejercer. Volvemos en un momento. Bueno, gracias por regresar aquí a Mundo Legal. Creo que entendemos lo que nos acaba de explicar la abogada Mary Rosado, ¿no? Estamos hablando de tutoría legal. Primero quiero que entiendan este término de tutoría, que es una traducción de guardianship, porque lo van a escuchar mucho en inglés, ¿verdad? Entonces estamos explicándole el proceso de aplicar a nombrar un tutor legal a una persona que tenga cierta incapacidad para manejar sus asuntos. Es decir, que un tutor legal es como un equivalente a lo que nosotros comúnmente llamamos un poder, ¿no? Es un poder legal para que ese tutor legal actúe a nombre de esa persona que no tiene la capacidad de actuar. ¿Okay? Eso es lo que le están dando, una autoridad, una autorización o poder a que ese tutor legal actúe a nombre de esa persona, pagar los biles, ¿no? Las facturas que esa persona normalmente tenga que pagar, hacer compras, hacer todo lo necesario. Entonces, cuando Mary Rosado le está diciendo que al aplicar sean cuidadosos para limitar esa tutoría legal, es por eso precisamente, porque el tutor legal está actuando a nombre de esa persona. Entonces,
pueden limitarlo. Si esa persona nada más necesita ayuda en cuestiones de mudarse, entonces ustedes piden el tutor legal simplemente para eso, porque la persona puede tomar decisiones en otras áreas, ¿verdad? Entonces, sean limitados en lo que pidan, porque si hacen uno general, una petición para declarar a la persona incapacitada totalmente, el tutor legal va a tener la autoridad de tomar todas las decisiones. Incluso el tutor legal viene a la casa y mandan a alguien a investigar todo lo de la familia. Por eso le estamos advirtiendo que tengan cuidado. Entonces vamos a continuar ahora con nuestra conversación con nuestra invitada, Mary Rosado. Mary, entonces vamos a hablar ya de la aplicación del artículo 81 que hemos empezado anteriormente. ¿Cómo es el proceso de en sí llenar esta aplicación? Como Raiza ha dicho, se tiene que hacer unos papeles. En esos papeles legal se tiene que decir por qué la persona necesita un tutor legal. Como ella dice, tiene que ser bien específico de los problemas que la persona tiene que necesitan el tutor legal. Cuando uno pone esos papeles en la corte, la ley demanda que uno tiene que tener un juicio entre 30 días. Y es muy importante porque en esos 30 días, usted sabe, hoy en día ese tiempo se va rápido. Y en esos 30 días la corte asigna un abogado que va a hacer una investigación para el juez. Ese es el evaluador que se llama. Ajá. Sí, court evaluator se dice en inglés. Y yo he servido como court evaluator y uno tiene que investigar si tiene dinero la persona, si los bancos, la gente que lo están ayudando, si hay problemas con gente que le están quitando dinero, que uno ve más y más estos días. Y entonces el court evaluator escribe un reporte, hace una recomendación al juez. El día del juicio, la persona que están diciendo que necesita un guardián o un tutor legal tiene que estar en la corte. Algunas veces la corte asigna un abogado para la persona. Si la persona no tiene dinero, la corte se lo da gratis. Si la ciudad está envuelto en el caso, la ciudad paga el dinero para el court evaluator. Y entonces el juez tiene un juicio. Algunas veces la persona dice, sí, yo digo sí a tener un tutor. En ese caso, el juez le va a preguntar preguntas para ver si la persona entiende lo que está pasando en la corte y si la persona tiene la capacidad para decir sí a un tutor legal. En la mayoría de los casos, esa persona está ahí presente en la vista, porque cuando nosotros los abogados aquí en Nueva York, en los Estados Unidos, hablamos de un juicio, yo creo que la mayoría de televidentes piensa que es un juicio donde hay jurado, pero no es así, ¿verdad? Es una vista, una audiencia. Sí, es bien sencilla, no es lo que uno ve en la televisión, que hay los jurors. No es así. Es bien personal. El juez no deja a nadie en el cuarto. Presente ahí en la sala. No, es más que solamente los abogados, la familia y la gente que están con ese caso con solamente. Ese caso nada más. Es privado. Es bien privado. Y si el landlord quiere decir algo al juez, el juez le oye lo que tiene que decir y entonces le dice que se tiene que ir. Y también hay casos que la persona nos dice que están de acuerdo de tener un tutor, entonces se tiene que tener un juicio. En ese caso, el abogado que ha traído la petición, entonces tiene que traer, ¿cómo se dice? Testigos, sí. Para decir al juez por qué esta persona necesita un tutor legal. Y a veces esos testigos pueden ser médicos, ¿verdad? Sí, psicólogos y eso. Si el caso está traído por la ciudad, Adult Protective Services,
ellos siempre traen doctores y traen gente que, case managers. Sí, que manejan el caso, Sí, que son trabajadores sociales generalmente. Sí. Pero si, por ejemplo, soy yo o usted que están tratando, trae el caso, uno no tiene que traer doctores. Uno más que tiene que traer evidencia al juez que la persona no puede manejar su vida, que no puede limpiar, que no puede hacer las compras, que alguien está robando el dinero. No tenemos que traer siempre doctores. La ley antes requería eso. Sí, tú no tenías que siempre traer un doctor. Sí. Hoy se hace más sencillo para ayudar a la gente y uno puede más que tener el testigo de un hijo o un, ¿cómo se dice? Un familiar o vecino. Un familiar o un vecino, decir, esta persona no puede hacer tal. Muy bien, muy bien. Entonces, yo, por ejemplo, estuve involucrada, yo fui la abogada de una hermana que quería declarar a su hermana incapacitada, y esa hermana estaba en un nursing home, ¿no? No estaba presente en la sala, pero la hermana necesitaba que se le declarara a la que estaba en la institución incapacitada para ella poder tomar decisiones, hacer pago de facturas, recuperar un dinero que le debía a alguien, etcétera, etcétera. Y ella no estuvo ahí, ¿no? Ese es un caso típico, ¿no? Donde la persona puede ser que esté en otro lado y no esté físicamente en la audiencia, en la vista, en la corte. La mayoría de los casos la gente está en la corte, pero en vez en cuando hay personas que están en un nursing home o en el hospital. En esos casos, muchos jueces van al hospital o al nursing home. Sí. Sí, y si no van, como yo le dije, antes la corte siempre asigna un court evaluator, entonces yo o otra persona como court evaluator tiene la obligación de ir al nursing home o al hospital y hacer una entrevista de esa persona. So hay diferentes, ¿cómo se dice? Ways, situaciones y maneras para manejar el problema que la persona no esté en la corte. Sí. Entonces, volviendo para ayudar a los televidentes que puedan estar enfrentando esa situación, yo quiero que cuando volvamos, Mary, hablemos en sí de dónde físicamente tienen que ir a buscar esa aplicación, qué es lo que tienen que llenar y si hay que someter algún documento con esa aplicación ya para cerrar más el caso. Este caso que estamos presentando a ustedes como público de cómo someter una aplicación de artículo 81 para ayudar a un familiar o una persona que conocen a obtener un tutor legal. Ya regresamos. Bueno, ya de regreso tenemos una última preguntita para la doctora Mary Rosado, para concluir este asunto de cómo aplicar para un artículo 81 si alguien necesita un tutor legal. Mary, entonces la aplicación en sí es sencilla, ¿como cuántas páginas tiene y dónde se puede conseguir? Pues todos los procesos para tutor legal comienzan en la Corte Suprema. La Corte Suprema está a 60 Center Street. Aquí en Manhattan. Sí, en el cuarto 148. Y ellos tienen un formulario que ya está hecho. Y me dicen a mí que se puede usar ese mismo papel y uno no tiene que, ¿cómo se dice? Type all over again. Escribir a máquina, sí, no hay que hacer eso. Lo puedes usar el mismo formulario y llenarlo. Y que entonces, ¿cómo se dice? Se lleva a la corte en el cuarto 315 y tiene que pagar, yo creo que $95 para empezar el caso. Entonces se somete, si estamos hablando de Manhattan, se somete en la Corte Suprema que está en el 60 de Center Street, allá abajo, cerca de Lafayette. Todas las cortes están cerca. Sí. Y en el salón 300... Cuando uno completa todo, se lleva 315. Entonces en el salón 315, una vez que ya está completado, ¿no? Lleno, para someterlo. Sí. Pero si la persona necesita ayuda en completarlo,
Hay una oficina, ¿no? Ahí Sí, para que le hay una ayuden. oficina, uno puede preguntar y también hay agencias que pueden ayudar y hay muchos abogados también privados que saben más o menos de esta ley y pueden ayudar a las personas. Sí, tengo entendido que hay algunas oficinas legales, por ejemplo, de Legal Aid. No Sí, todas, pero que algunas sí ofrecen esa ayuda, ¿sí? sí. Ujú. Y el proceso de aplicar, vamos a suponer que alguien vaya a un abogado privado, ¿es costoso? ¿Cuesta mucho dinero? Algunos abogados, ¿cómo se dice? They charge, Sí cobran. Ujú. cobran por la hora. Ujú. Pero si uno tiene la buena suerte, hay Ujú. abogados que como saben que esto es un papel más o menos que un formulario que uno llena, Ujú. te pueden, ¿cómo se dice? Cobrar un flat fee. Una cuota así ya, Sí, ya, sí, eso sí, se puede. específica, una Sí, cantidad específica. sí, y entonces Ujú. y también si uno tiene, ¿cómo se dice? Tiene un abogado privado, Ujú. la corte puede limitar lo que se paga. Ok, en otras palabras, que la corte se puede involucrar en el costo, ¿no? Que Sí, cuánto puede cobrar el abogado por el caso. sí, Ok, entonces hay límite, no estamos hablando de un proceso muy costoso. no, no, no. Ok, entonces ya saben, entonces para aclaración, siempre estos procesos tienen que llevarse en la Corte Suprema. Sí, Y en cada condado de aquí de la ciudad de Manhattan hay una Corte Suprema. En el Bronx está en la 161 y Grand Concourse. Allá hay una en Queens y en Brooklyn. Así que la Corte Suprema, ustedes pregunten por el Departamento de Guardianship para que le ayude a llenar el formulario del artículo 81. Regresamos en unos momentos para concluir el programa. Bueno, entonces queremos agradecer Mary Rosado por esta charla que hemos sostenido hoy, muy importante. Gracias por estar con nosotros. gracias a tú. Nos vemos muy pronto aquí, espero, donde podemos brindarle otra información a nuestros amigos televidentes. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado aquí en Mundo Legal. Y como siempre, esperamos que la información brindada hoy les sea útil no solamente esta semana, sino todas las semanas venideras. Hasta pronto.